En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir polaco, aunque Polonia en ese momento cuando él nace está dividida en 3 países, no existe como tal, pero es polaco, aunque su apellido se podía considerar alemán. Un personaje de familia muy modesta, pero que será franciscano, aunque con muchos problemas de niño para poder estudiar, ya que no había escuela pública, no habían medios económicos en su casa, pero considera estudiar gracias al cura de su parroquia y también al farmacéutico de su pueblo, y entrará franciscano, se hará franciscano y de allí cambiará su nombre, no se llama Maximiliano María, sino Ramón, pero cambiará el nombre a Maximiliano María. Fundará lo que es la milicia de la Inmaculada, que era todo un movimiento mariano fortísimo, que logró hacer y que tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Polonia, pero después se exportó en los años 20 y 30 del siglo XX. Fundará lo que se llamaba la Ciudad de la Inmaculada en Polonia, cerca de Varsovia, donde allí harán muchísimas publicaciones y donde los franciscanos conseguirán realmente un apostolado único, teniendo muchísimas vocaciones franciscanas, llegando solo allí en esta Ciudad de la Inmaculada a ser más de 700 franciscanos y tener cerca de 200, no llegaba, pero casi 200 novicios, una fuente importantísima de vocaciones y apostolado. Lo enviaron también a Japón, donde también fundó con menor éxito, ya que Japón es mucho más complicado y sobre todo por el budismo, pero también fundó una Ciudad de la Inmaculada allí en Japón, otra en el poco tiempo que estuvo en la India, hasta que lo tuvo que volver a Polonia. Allí hicieron muchísimas cosas de apostolado, incluso estuvieron a punto de empezar la primera televisión polaca. Estamos hablando de antes de la Guerra Mundial, en los años 30, justo cuando Hitler empezaba la primera televisión en el mundo, que fue la televisión de Hitler en Alemania. Cuando los nazis entran en Polonia, lo primero que hacen es desmantelar totalmente lo que fue la acción de esta Ciudad de la Inmaculada, ya que la consideraban peligrosa para sus intereses, y encarcelan a Maximiliano María Kolbe y lo llevan al campo de concentración de Auschwitz. Él se hubiera podido salvar, ya que solo necesitaba aceptar ser alemán, tenía apellido alemán, había nacido en la zona alemana, podía haber sido alemán si hubiera querido, pero él era polaco, se consideraba polaco y rehusó hacerse alemán. Por eso y por todo el apostolado que hacía y la mentalidad propia cristiana de él, igual que muchos otros sacerdotes, fueron enviados a Auschwitz. De hecho, había toda la zona de sacerdotes que llevaban en Auschwitz los peores trabajos, que eran sobre todo el llevar los cadáveres a los hornos de cremación. Eso lo reservaban a los curas que había en el campo. Y de hecho, sabéis todos que murió ofreciéndose él por otro prisionero. O sea, sabéis que cuando un prisionero se escapaba, se ejecutaba a 10 prisioneros. Se escapó uno y a suertes cogieron 10 prisioneros para ejecutarlos. Un padre de familia, también polaco, empezó a llorar diciendo: ¿y mi familia? ¿Qué pasará con mi familia? Y Kolbe da un paso adelante y se intercambia por él, lo aceptan los alemanes, y él lo encierran a los 10 en una pequeña celda con poquísima ventilación, donde prácticamente no cabían los 10 sentados, sino acumulados unos con otros. Allí se estará 14 días en la oscuridad. Los de las otras celdas los oían
cómo iban rezando y cantando hasta que se fueron apagando las voces, y al día 14, sin comida, sin bebida, entraron los soldados, se encontraron casi todos muertos, menos Maximiliano María Kolbe, que lo ejecutaron con una inyección letal. Es uno de los primeros mártires de Auschwitz canonizados por Juan Pablo II. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que al mártir San Maximiliano María Kolbe, apóstol de la Inmaculada, le llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, concédenos por su intercesión trabajar generosamente por tu gloria en el servicio de los hombres y tener el valor de asemejarnos a tu Hijo incluso hasta en la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, hazle conocer sus acciones detestables a Jerusalén. Di, esto dice el Señor Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres cananea, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo, tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Te hice crecer como un brote del campo, tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas y te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. Lucías joyas de oro y plata, vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada vez más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza, perfecta con los atavíos que yo había puesto sobre ti, oráculo del Señor Dios. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste, valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio, cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor Dios. Palabra de Dios. Ha cesado tu ira y me has consolado. Ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Ha cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Ha cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ha cesado tu ira y me has consolado.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él le contestó: por los tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora yo os digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Tenemos hoy uno de los trozos del Evangelio que más discusiones están dando estos últimos años. Ya no solo estos últimos, ya hace unos cuantos años, y que realmente están muy mal interpretados en muchísimas ocasiones cuando el texto en sí es clarísimo, pero con que va contra la mentalidad de hoy, pues la gente intenta buscarle, algunos teólogos, buscarle los tres pies al gato, que se dice, buscarle a ver qué escapatoria tiene para no seguir este Evangelio, porque lo ven demasiado duro. ¿De qué va el Evangelio? Pues nos lo empieza a decir la primera frase. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Aquí hay muchas cosas ya puestas juntas. El primero es que vienen estos fariseos para probar a Jesús, dice, para ponerlo a prueba. Para entenderlo, hemos de ponerlos en la mentalidad del momento donde se discutían los teólogos del Antiguo Testamento en aquel momento, con que la ley de Moisés decía que se podía despedir y dar un acta de repudio a su mujer. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Bajo qué trato? ¿En qué casos se podía hacer? ¿En qué casos se podía uno divorciar de su mujer? Y habían dos escuelas, la de Gilel y la de Shammai. La de Gilel decía que cualquier motivo bastaba. Si te disgustabas con tu mujer, podías divorciarte de tu mujer y le dabas el acta de repudio. Y la de Shammai, que era mucho más seria, decía no, solo en caso de adulterio. Si hay adulterio por parte de la mujer, si hay adulterio, entonces te puedes divorciar, si no, no vale cualquier cosa. Y entonces le preguntan a Jesús: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Dicen que lo hace para probarle. ¿Qué quiere decir? Quiere que el pueblo se divida con Jesús. Si se pone al lado de uno, solo en caso de adulterio, entonces se pondrá en contra a los otros. Lo que quieren es dividir a Jesús respecto a los teólogos y respecto al pueblo. A ver, ¿qué responde Jesús? Diga lo que diga, se pondrá unos a favor y otros en contra. Y así Jesús da una explicación que realmente revoluciona todo y que es una de las doctrinas más importantes del Evangelio, que se basa en el auténtico amor de Dios y en el sentido sacramental de lo que es el matrimonio. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne.
Ese es el sentido del matrimonio. De dos pasan a ser uno. Pues lo que Dios ha unido, esta unión que es de Dios, este sentido sacramental del matrimonio, que el hombre no los separe. Y la gente, empiezan los mismos fariseos a decir, bueno, no te pases. No lo dicen con estas palabras, pero esa es la idea. Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? ¿Cómo nos vas a decir tú que no se pueden divorciar si Moisés dice que sí? Y él, Jesús, que es el autor de la ley y el auténtico intérprete de la ley, dice, por los tercos que sois os lo permitió, pero al principio no era así. Así que yo os digo, esta es la ley de Dios, la auténtica ley de Dios. Yo os digo que si uno se divorcia de su mujer, aquí dice, no hablo de prostitución, o sea, no hablo de relaciones ilícitas, pongamos un ejemplo. Cuando Herodes está con la que no es su mujer, pero que la hace pasar por su mujer, allí hay que separarse porque no es su mujer, por mucho que él crea que ante todos quiere hacer ver que es su mujer. Cuando una unión es ilícita hay que separarse, pero cuando la unión es lícita, o sea, cuando es realmente tu mujer, no puedes separarte. Por eso dice, no hablo en caso de porneia, que es prostitución, que es también relación ilícita de todo tipo. Dice, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Algunos, y yo lo he oído en gente que se cree importante y en curas de prestigio teórico, pero que no entienden nada de esto, dicen, bueno, ves, aquí Jesús pone un caso y pone porneia. Porneia lo hemos de interpretar como si fuese, pues, adulterio. Así que, con que Jesús pone una excepción, pues hemos de aceptar el divorcio. Y dices, pues no es lo que dice el Evangelio, y no es lo que interpretan los padres de la Iglesia, ni es lo que interpreta el Concilio de Trento, ni es lo que ha interpretado la Iglesia hasta hoy jamás, sino que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, es la ley de Cristo. Por eso digo que muchos aquí intentan buscar a ver cómo saltarse eso para aprobar el divorcio como sea dentro de la Iglesia, y dices, pues no puede ser. Y dice claramente, quien se divorcia de su mujer comete adulterio y se casa con otra. Quien se divorcia y se casa con otra comete adulterio. Eso vale tanto para el hombre como para la mujer. Y los apóstoles se dan cuenta de que la doctrina es tan clara, lo que está diciendo Jesús, que ellos no la entienden. ¿Cómo es posible que sea tan duro? Si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Como diciendo, a ver, pero casi mejor no casarse que casarse si así son las cosas. Y dice Jesús, eso solo lo entienden algunos. Aquellos que han recibido ese don, es el don del celibato, apreciadísimo por siempre desde la Iglesia, que en el fondo es el mismo don del celibato que tiene Jesús, que no se casa con nadie, sino que el esposo, la esposa de Jesús es la Iglesia. Es Él que se da por entero y forma un solo cuerpo con toda la Iglesia. Es el don del celibato, entendido para el reino de los cielos, como un don que se hace para entregarse por la Iglesia, para el bien de todos los hombres. Fieles a las palabras de Jesús, que nos invita a orar siempre sin desanimarnos, presentemos al Padre nuestras peticiones. Podemos responder diciendo, Padre, escúchanos. Para que la Iglesia entera prosiga la tarea de renovación iniciada con el Concilio Vaticano II. Oremos al Señor. Escúchanos. Para que nunca falten en la Iglesia jóvenes dispuestos a realizar el servicio sacerdotal. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos que quieren ser testigos de Jesucristo en sus ambientes. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la paz en el mundo, por los países sometidos a dictaduras.
Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los deficientes físicos y psíquicos, por los minusválidos y por todos los que se interesan y preocupan por ellos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las plegarias que te hemos presentado. Tú que eres nuestro auxilio, atiende nuestros anhelos y danos todo aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu sacrificio. Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo de San Maximiliano María, sepamos ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Maximiliano María Kolbe, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos, San Maximiliano Kolbe, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una pero una palabra palabra basta tuya para basta. salvar.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Alimentados con tu cuerpo y tu sangre, te pedimos, Señor, encendernos con aquel fuego de amor que recibió de este banquete San Maximiliano María Kolbe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.